Mateo capítulo 28 y vamos a dar lectura solamente a 3 versos, empezando desde el verso 18. Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. ¿Tenemos, mis hermanos? Así dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre celestial, nuevamente, bendito Dios, venimos delante de usted, agradecidos. Gracias por darnos la oportunidad de poderle llamar Padre. Porque tenemos tanta necesidad, Señor. Y solamente usted puede aliviar nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Padre, seguimos pidiendo para que usted obre en el cuerpo de nuestra hermana María Martínez, para que siga obrando en el cuerpo de aquel pequeño Anthony, por aquellos niños que están, Señor, quizás en casa, detenidos por alguna enfermedad, y pedimos, Padre, que usted tome en cuenta todo esto. Pero esta noche estamos aquí ahora, bendito Dios, con la intención de prepararnos un poco más, conocer un poco más, para poder practicar un poco más de tu palabra. Bendiga, Señor, su palabra, bendiga a cada uno de mis hermanos, prepárenos en el nombre precioso de Jesús. Lo pedimos, lo agradecemos, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Estamos retomando en lo que es ahora la tercera lección sobre la temática ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En nuestra primera lección, mis hermanos, nosotros tuvimos la oportunidad de poder llegar a la conclusión de que la iglesia de Cristo, el cual de acuerdo a las Escrituras es su cuerpo, de que la iglesia no está limitada a un espacio, no está limitada a un hogar, a un lugar, o tampoco a ningún edificio, un edificio de 4 paredes, sino que la verdadera iglesia, de acuerdo a la Escritura, es un grupo de personas que han sido unidos en una misma fe, donde el fundamento principal es Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Nosotros tomaremos el tiempo, hermanos, rápidamente para traer un resumen pequeño, rápido, entre la primera y la segunda lección antes de entrar a nuestra tercera lección. Y eso para recobrar un poquito a memoria de lo que nosotros hablamos. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 24, como saben, hemos puesto en la pantalla para que usted tenga tiempo de poner en sus notas y examinar en casa. Colosenses capítulo 1, 24 dice: ahora me gozo, dijo Pablo así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces la verdadera iglesia, hermano, es aquel grupo de personas que ha sido sometido en una fe, en una misma fe, en un solo bautismo, en el Señor y Salvador Jesucristo. En nuestra segunda lección, el Señor nos permitió hablar sobre el mismo tema, añadiendo que la verdadera iglesia no se originó o no dio inicio en el día de Pentecostés. No sé si ustedes se acuerdan, los que han estado aquí. Porque muchos mencionan tal punto, que la iglesia del Señor inició en el día de Pentecostés, el cual con nuestros argumentos hemos presentado que la iglesia inició
en Jesucristo, en su ministerio. Fue en Jesucristo quien desde sus inicios predicaba, enseñaba y discipulaba con el fin de preparar a los discípulos, a los apóstoles, hasta cuando el Espíritu Santo fuese derramado entonces en el día de Pentecostés. Y de esa manera, hermanos, poder ellos proclamar el mensaje de arrepentimiento, como lo hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, compartiendo su primer mensaje, y donde más de 3,000 personas recibieron a Jesucristo. Amén. Y quiero compartir ese texto solamente para dar inicio a esto que queremos presentar esta noche para usted. En Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, dice la escritura así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya lo explicaré. Dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el mensaje predicado por el apóstol Pedro causó efecto en los corazones y en los oyentes, porque Pedro había sido saturado por el poder del Espíritu Santo. Y para nosotros, hermanos, proseguir nuestra lección de hoy, hablaremos sobre el mismo tema que es la iglesia, pero ahora haciendo y formulando una pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Hermanos, puedo hacer una pregunta esta noche. ¿Usted forma parte del cuerpo de la iglesia de Cristo? Amén. ¿Usted forma parte de ese cuerpo que es la iglesia, mis hermanos? Amén. ¿Cuál es el verdadero propósito entonces para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero, debemos saber, hermanos, que como iglesia debemos exaltar y glorificar a Dios. El primer propósito de la iglesia, del verdadero propósito de la iglesia, es que en primer lugar siempre debemos exaltar al Señor. Debemos glorificar su nombre. ¿Cuándo? En cada momento. Y en cada momento lo haremos respetando sus reglas bíblicas, respetando y obedeciendo sus mandatos, cumplir los verdaderos propósitos por lo cual Dios nos ha llamado, por lo cual Dios nos ha mandado. ¿Usted cree, hermano, que es suficiente decir que somos salvos? ¿Usted cree que es suficiente saber que Cristo nada más nos buscó para salvarnos? Absolutamente no. Tenemos un propósito a cumplir. Amén. Tenemos un propósito a cumplir. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que cada persona que forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos una orden de parte del Señor. ¿Y a cuál es la orden? Es anunciar el verdadero mensaje de salvación, anunciar el mensaje de arrepentimiento por el cual la gente llegue y conozca al Señor Jesucristo en su corazón. Ese es la orden del Señor para nosotros. Ahora, de acuerdo a la Biblia, el propósito principal de cada uno de nosotros es que el mundo encuentre el camino a la vida eterna. ¿Estamos, hermanos? ¿Saben cuál es nuestro propósito? Es que el mundo encuentre el camino a la vida eterna. Eso está en la Escritura. Eso es nuestro mandato. Esa es nuestra orden. Y debemos hacerlo en medio de una selva plagada de antivalores, hermano. Debemos hacerlo ante una selva plagada de valores en contra del Señor. Pecado, destrucción.
que sin duda alguna enreda a la gente y los mantiene perdidos en medio de la oscuridad y de la desesperanza. El mundo está en tinieblas, hermano. El mundo está cegado, su entendimiento está entenebrecido. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por lo cual necesita que alguien cumpla ese orden. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. La Biblia, hermanos, nos dice que el enemigo cegó nuestro entendimiento. Pablo lo mencionó en este verso. 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si nosotros no hablamos, en un resumen más, en un español más claro, si nosotros no hablamos, si nosotros no predicamos, si nosotros no anunciamos, no proclamamos, eso seguirá sin ningún valor para los que se pierden. Dice así, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es una referencia al enemigo, al diablo, a Satanás, al chamuco. Y la Biblia dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, después de la resurrección y antes de subir a los cielos, el Señor y Salvador Jesucristo nos dejó un mandamiento claro en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Y el mandamiento consiste en que vayamos y que hagamos discípulos a todas las naciones de la tierra. Ese es el mandato, esa es la gran comisión, esa es la orden. Muchas personas tienen diferentes percepciones sobre la iglesia. Algunos la ven como solo un lugar de reunión social. Otros como un refugio espiritual. Y algunos más como una institución religiosa, con reglas y tradiciones. Sin embargo, hermano, si queremos entender el verdadero propósito de la iglesia, debemos ir a la palabra de Dios. Debemos buscar los argumentos que Dios nos ha puesto en su palabra. Pues la verdadera iglesia, el verdadero cristiano, siempre debe cumplir los mandatos del Señor. Sin cuestionamientos, sin excusas, sin peros. Y con esto vayamos a nuestros textos y empecemos nuestra lección. Con esto vayamos a nuestros textos y miremos cómo ellos nos ayudarán a identificar tres propósitos fundamentales de la iglesia. Tres propósitos fundamentales de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 nuevamente. Mateo 28, verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Empecemos, hermano. Antes de cualquier otra misión, entendamos esto, antes de cualquier otra misión, la iglesia del Señor fue creada o existe principalmente para reflejar la gloria de Dios, hermano. Amén. Para glorificar su nombre en todo lo que hacemos, ya sea en la adoración, ya sea en el servicio, ya sea en la evangelización. Nuestro objetivo principal, primero, es glorificar a Dios. En todo lo que hagamos. Por eso Pablo, en el libro de Efesios capítulo 3, verso 21 dice, a Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Y dice, por los siglos de los siglos. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia haga debe apuntar a una sola cosa, mis hermanos. Es exaltar el nombre de Dios y a manifestar su amor y el poder del perdón en este mundo. Alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que predicarlo. Miremos entonces lo que encontramos en el verso 18. Regresemos al verso 18. Dice,
Primero, toda potestad. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí nos detenemos. Hermanos, el Señor no envió a sus discípulos o a la iglesia sin poder celestial, hermanos. Él no nos manda solos, no nos deja distraídos, no nos deja abandonados. El mensaje del evangelio no es obra, no es invención del hombre, sino que es obra de Dios, quien tiene todo el poder y toda autoridad para apoyarnos y respaldarnos en nuestra predicación de su palabra. Por eso la Biblia dice que Él tiene toda potestad, toda autoridad. Él fue quien estableció la iglesia. Él fue el que dio vida a la iglesia aquí en la tierra. ¿Y para qué? Para que Él sea glorificado por ella, por la misma iglesia, por nosotros. Amén. Cada persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo es un instrumento para dar la gloria a Dios, hermano. Hermano, tú estás hecho para darle la gloria a Dios. Fuimos llamados para darle la gloria a Dios. La iglesia, el primer propósito de la iglesia es darle gloria a Dios. Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo número 12, Efesios capítulo 1, versículo número 12, dice la escritura así, como ahí está en la pantalla. Y hay una frase que dice, fuimos creados para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Esto significa que en todo lo que hacemos, hermano, que en todo lo que hagamos como iglesia, sea nuestra adoración, sea nuestra enseñanza, sea nuestra predicación, sea nuestras buenas obras, sea el objetivo principal para exaltar a Dios y reflejar su carácter en este mundo perdido, hermano. Amén. Ahora, ¿cómo glorificaremos a Dios? ¿Cómo como iglesia podemos glorificar a Dios? En primer lugar, dando testimonio de su amor y de su gracia a otros. Debemos dar testimonio del Señor. En Mateo capítulo 5, versículo número 16, Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo número 16, dice así, lumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu testimonio es importante, hermanos. Tu testimonio debe dar gloria a Dios. Segundo lugar, ¿cómo podemos glorificar como iglesia al Señor viviendo en santidad y obedeciendo su palabra? El apóstol Pablo en la primera carta de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, dice la escritura, sino como aquel que os llamó es santo. Aquel que nos ha llamado, hermanos, es santo. Y nos ordena esto, miren lo que nos manda. Sed también vosotros santos. No le está preguntando, le está ordenando. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Lo hemos dejado con muchos argumentos ya puestos en nuestras lecciones. Y el apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 27. Primera carta a los Corintios 12, 27 dice que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahí está en el verso número 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Esto significa que la iglesia no es un edificio, sino un organismo vivo que está compuesto por creyentes que trabajan juntos para continuar la obra de Jesús aquí en la tierra, para continuar la gran comisión. Dios nos ha hecho responsables de predicar su palabra, de seguir dando
gloria a su nombre, a través de nuestra vida, de nuestro testimonio y de llevar una vida santa y piadosa para con Dios. Por eso muchos dicen que la vida cristiana no es fácil. Hay muchos requisitos. Pero ¿qué está esperando el mundo de nosotros, que es la iglesia, hermano? ¿Qué espera el mundo de nosotros que decimos ser la iglesia? Pues les diré, el mundo espera y anhela no simplemente escuchar nuestras palabras, sino ver a Jesús reflejado en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque es muy fácil decir que es cristiano. Amén. Así es. Es muy fácil andar como cristiano, vestirse como cristiano. Pero vivir como cristiano, pues parece ser que cambia la perspectiva. Pero el Señor nos manda que nosotros debamos tener santidad en nuestra vana manera de vivir para el Señor. Ahora, hay algo más que debo mencionar. El primer propósito de la iglesia es glorificar a Dios. El segundo propósito por la cual la iglesia existe, hermanos, es para ser discípulos. Y yo tenía ganas de llegar a estos puntos. Es para ser discípulos. Vayamos a nuestro texto, Mateo 28, ahora el verso 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos. Hermano, también esto es una orden. Esto es un mandato, no es una opción. El Señor y Salvador Jesucristo no nos llamó solo para que fuésemos creyentes, hermano. Eso no fue el principal propósito del Señor, para que fuésemos creyentes, sino también para que fuésemos discípulos. Y mirando las caras, quiero tomarme el tiempo, hermano, para explicarles la diferencia principal entre un creyente y un discípulo. Y espero se examine como yo lo he hecho, hermano. La diferencia entre un creyente y un discípulo, mis hermanos, radica en el nivel de compromiso que tiene con su fe y su relación con Dios. Ahí marca la diferencia. El creyente es alguien que acepta y reconoce la existencia de Dios. Es alguien que acepta y reconoce sus enseñanzas. Puede asistir a la iglesia, puede orar, puede tener fe, pero sin ningún interés, sin ningún ánimo de profundizar en su crecimiento espiritual, sin ningún interés de crecer en la práctica activa de los principios que menciona el Evangelio. Eso es nada más la persona que es creyente. El que hace todo, pero sin ningún deseo de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de Cristo. Ese solamente es un creyente en Cristo. Mientras que el discípulo va más allá de solo creer. Es alguien que sigue a Cristo de una manera continua. Es alguien que sigue a Cristo de una manera activa. Es aquel que intenta vivir según sus enseñanzas, transformando su vida y ayudando a otros a hacer lo mismo. Ese es un verdadero discípulo. Un discípulo es aquel que busca crecer en su fe. Un discípulo es aquel que desea estudiar su palabra, obedecer sus mandamientos y servir a los demás. Ese es un discípulo. Ahora la pregunta: ¿usted es creyente o es discípulo? Lo que quiero decir, mis hermanos, y en resumen a esta diferencia, es que todo discípulo es un creyente. ¿Estamos de acuerdo con él? Cada discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Mientras que el creyente se conforma con aceptar la fe, el discípulo se intensa en vivir y compartir su palabra y sus enseñanzas.
Wow. Qué lindas palabras, hermano. No nos limitamos solamente a creer en Jesucristo, ser creyentes, ser cristianos. Debemos ser discípulos. Debemos profundizar en sus enseñanzas. Por eso es importante la enseñanza, hermano, dentro de nosotros. Es importante de que usted tenga la idea de que no solamente debe ser un creyente, necesita ser un discípulo. Venga a la escuela bíblica dominical. Amén. Vaya donde están los estudios de la Biblia. Escuche enseñanza, profundícese en su palabra. Eso, hermano, será de ser discípulo. De eso se trata la evangelización, compartir las buenas nuevas con el mundo. En Mateo 28, 18 al 20, hermano, que hemos leído, es la clave. El Señor envía a sus discípulos a ser más discípulos en todas las naciones. El Señor le dice a los discípulos, id y haced discípulos. Si nosotros, hermanos, somos discípulos, entonces ayudaremos a los demás a ser discípulos. Amén. No solamente, hermano, es que vengan al conocimiento del Evangelio, sino ayudarles en su crecimiento espiritual, ayudarles en su crecimiento de fe, para que ellos hagan lo mismo con otros. Amén. Eso es discipulado. Y de acuerdo a los versos, su autoridad, hermano, de parte del Señor nos garantiza que su misión será cumplida. Nos garantiza que no hay nada que esconder y que sus seguidores puedan confiar en el respaldo divino, en el respaldo del Señor. Tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, hermanos. Amén. Primero, darle gloria al Señor, el propósito de la iglesia, de la verdadera iglesia. Amén. Segundo, hacer discípulos. Tercer propósito de la iglesia es que cada creyente sea bautizado. Cada creyente sea bautizado. Y el bautismo aquí, mis hermanos, mencionado en estos versos, es un símbolo de identificación con el Señor, con Cristo. Dentro de la iglesia verdadera, es decir, dentro del cristianismo, el bautismo es una práctica fundamental por varias razones puestas en la palabra que yo deseo compartir con ustedes esta noche. En el verso mismo 19, Mateo 28, 19 dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, y manda otra orden, dice, bautizándolos. Aquí es claro, Jesús ordenó a sus discípulos a bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada persona que cree debe ser bautizada. Amén. ¿Estamos, hermano? Es un mandato, no es una opción. Debe ser bautizado, dando testimonio de su arrepentimiento, de su conversión interior en una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, dentro de las Escrituras, dentro de la Biblia, el bautismo representa la muerte, representa el pecado y representa el nuevo nacimiento en Cristo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo número 4. Romanos capítulo 6, verso número 4, dice la Escritura así. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow, qué lindo es el Señor. Al ser bautizado, el creyente se identifica en primer lugar con la muerte de Cristo. Al ser bautizado, en segundo lugar, se identifica con la sepultura. Se entierra completamente, se sumerge dentro del pecado para ser liberado por la gracia del Señor y así tener una nueva vida en Cristo Jesús. Por ende, es una forma de expresar, hermanos, públicamente su fe en Cristo y que sus pecados han sido perdonados. Entonces, el verdadero propósito de la iglesia, glorificar al Señor. Debemos hacer discípulos, debemos bautizarlos y
debemos enseñar. Este es el cuarto propósito de la iglesia, es la enseñanza. En Mateo capítulo 28, versículo número 20. Mateo capítulo 28, verso 20. Otra orden allí, mis hermanos. Dijimos que usted es la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia nosotros, pues es una orden para nosotros. Amén. ¿Okay? Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo amén. Hermano, no se trata solo de llenar templos. Es fácil llenar templos. No se trata exclusivamente nada más de eso. Se trata de transformar vidas. La iglesia debe estar comprometida con enseñar la palabra de Dios. La iglesia debe estar comprometida con siempre ayudar a los creyentes a vivir conforme a su palabra, a actuar conforme a sus palabras. Nuestra responsabilidad como iglesia es que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a los principios bíblicos y establecidos en su palabra. Sin cuestionamientos, sin errores, sin excusas, sin barreras. Es decir, que debemos discipular a los nuevos creyentes. Es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que maduren en su fe, para que crezcan en su fe. Qué lindo fue este mandato, ¿no, hermano? Qué claro está aquí, está bien establecido, no hay equivocación. La obra del evangelismo no es completada, mis hermanos, hasta que el converso nuevo haya sido sumergido. Y una vez convertido y sumergido, ahora es el tiempo de recibir la enseñanza. Por eso es menester, hermano, aprender de la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, ser maestro de su palabra. Amén. Debemos enseñar. Cristo mismo es el ejemplo a seguir, así como lo hizo con los 12 apóstoles. Ellos hicieron la obra del evangelismo por la autoridad del mismo Señor Jesucristo, y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿O no es el mismo Señor, hermano? En Marcos capítulo 16, versículo 15, ahí va otro orden. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Con aquel poder especial y que viene desde lo alto, mis hermanos, los 12 apóstoles tuvieron gran éxito en su obra misionera. Tuvieron gran éxito. El Señor se tomó el tiempo, hermano, para evangelizar al pueblo, para evangelizar las aldeas, las ciudades. Y la Biblia menciona, y quiero que me acompañen en este verso, hermano. Miren, en Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 10, 1 y 2. Apunte, hermano, y subraye este verso, por favor. Dice así la escritura. Evangelio de Lucas 10, 1 y 2. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Dice, designó también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es la expresión de un corazón que traía para compartir nuestro Señor. La Biblia menciona que aparte de los 12 apóstoles, aparte de los discípulos, añadió a 70 personas más para el ministerio de la evangelización. Y él expresa el por qué. Porque dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y los obreros pocos. Miremos la orden del Señor.
La frase aquí, hermano, en el verso 20, enseñándoles, en Mateo 28:20, proviene de las palabras del Señor en la Gran Comisión, donde instruye a sus discípulos a ser más discípulos. Aquí enseñándoles en este verso implica más que solo transmitir conocimiento. Significa, hermano, tomarnos el tiempo para instruir a las personas para que vivan conforme a los mandamientos de Jesús. En el contexto del versículo, Jesús les dice a sus discípulos que no solo prediquen el evangelio, sino que discipulen a las personas, guiándolas en una relación continua con Dios y enseñándoles a aplicar sus mandamientos en la vida diaria. Ese es el propósito de la verdadera iglesia. Nuestro propósito, mis amados hermanos, es ser una iglesia que presente evidencia real de un Dios amoroso para con un mundo que necesita con extrema urgencia el amor y el perdón de Dios. Alguien tiene que mencionar, y si nosotros somos la iglesia, debemos nosotros atender a la orden del Señor de la Gran Comisión. No hay de dos. Es obedece o obedece. Obedece, obedece. De verdad, hermano, mi intención en esta noche es que juntos podamos entender que logramos ser una iglesia que refleje a Cristo y que fielmente haga la gran comisión. Que predique su palabra. En un mundo donde hay tanta soledad, en un mundo donde hay tanto conflicto, tanta división, la iglesia, hermano, la iglesia del Señor debe hacer todo lo posible por agradar al Señor en la gran comisión. Amén. Recuerde, ¿es creyente o discípulo? Si es creyente, no se sienta mal, simplemente es entender la diferencia. No vivamos solamente confiando de que somos cristianos, vivamos como cristianos. Vivamos su palabra. Ese es el verdadero propósito de la iglesia. Dios me les bendiga, hermano. Hemos terminado nuestra lección de esta noche. Los invito a ponerse de pie. Bendito el Padre Celestial. Señor, esta noche agradecemos, Señor, nuevamente, Señor, por esta porción de su palabra, donde sin ninguna duda nos deja, Señor, siempre tambaleando entre la cuerda, porque sabemos que hay mucho que hacer, Señor. Amén. Hay demasiado trabajo que hacer. No permita, bendito Dios, que estemos aislados en el conformismo, que salgamos de la zona de confort, que hagamos esa extra milla para agradarle en todo. Señor, porque usted nos da tanto, que nosotros le demos poco más, Señor. Gracias le damos en esta noche por cada hermano o hermana que pudo atender esta noche. Que esta noche haya sido de bendición para ellos, que haya sido de edificación y para que crezcan en fe. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.